Buen día. Antes de iniciar con la solución de problemas de triángulos rectángulos, vamos a ver el uso de la calculadora. Primero que nada, tu calculadora debe de estar en el modo de grados sexagesimales. Para eso debes de fijarse en esta parte de la pantalla donde debe de aparecer una D mayúscula. Si aparece una R o una G de grados, tus resultados van a estar mal. Para eso vamos a presionar la tecla de modo, esta que estoy señalando, una, dos veces, y en tu pantalla se va a desplegar lo siguiente. Aquí aparecen los tres sistemas en que se miden los ángulos, sistema de grados sexagesimales, radianes y grados centesimales. El que nos interesa es este, el de grados sexagesimales. Aquí abajo aparece un 1, entonces presionamos el 1 de la calculadora y listo. Tu calculadora está lista para trabajar. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero hacer la operación de 20 por la tangente de 21 grados, voy a presionar el 2 y el 0, que es el 20, luego por tangente, presiono la tecla de tangente de 21 grados. Le pongo igual y en la pantalla aparece aproximadamente 7.67. Vamos a ver otro ejemplo. 125 entre la tangente de 28. Entonces ponemos 125 entre tangente de 28. Ponemos igual y en la calculadora aparece 235.09. Un ejemplo más. Queremos el arco cuyo seno es 20/45. Entonces en la calculadora presionamos Shift, seno, abrimos paréntesis, 20 entre 45, cerramos paréntesis, igual. Y obtenemos un resultado de 26.387 grados. Dos conceptos muy importantes en la trigonometría, en la solución de triángulos, es el concepto de ángulo de depresión y ángulo de elevación. Vamos a ver el primero. Tenemos aquí una persona que se encuentra aquí arriba en el faro y está observando esta embarcación. Para medir el ángulo de depresión, primero debemos de trazar una línea horizontal y la mirada de esta persona que está aquí se dirige hacia la embarcación en este sentido. Entonces, el ángulo formado por esta línea horizontal y la dirección de la mirada de la persona que está arriba es lo que se conoce como ángulo de depresión. Se llama así porque el ángulo se encuentra por debajo de la horizontal. Ahora, el ángulo de elevación, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí a una persona que está observando al sol y lo está observando con un ángulo de elevación, igual que en el ángulo de depresión trazamos una línea horizontal y la persona está mirando hacia el sol en esta dirección. El ángulo de elevación se mide partiendo de la línea horizontal hacia esta dirección. Se llama ángulo de elevación porque está por arriba de la horizontal. Vamos con el primer problema. A 20 metros de una luminaria, el ángulo de elevación a su punto más alto es de 21 grados. ¿Cuál es la altura de la luminaria? Entonces tenemos aquí esta luminaria, que es una lámpara en la calle, y a 20 metros de distancia, el ángulo de elevación al punto más alto de la luminaria es un ángulo de 21 grados. Lo que queremos conocer es la altura de la luminaria. Vamos a trazar este triángulo rectángulo aquí aparte. Este cateto es esta distancia que mide 20 metros. El ángulo, este ángulo que estoy marcando aquí es este, que es un ángulo de 21 grados. Y este cateto es la altura de la luminaria. Con respecto al ángulo de 21 grados, queremos conocer el cateto opuesto y conocemos el cateto adyacente. Recordemos, la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno,
cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como quiero conocer el cateto opuesto y conozco el cateto adyacente, la única función trigonométrica que me relaciona a los dos catetos es la función tangente. Entonces diríamos que tangente de 21 grados es igual al cateto opuesto h sobre cateto adyacente, que es 20. H sobre 20. Vamos a despejar h, para eso invertimos la igualdad. Primero, como primer miembro, ponemos h sobre 20 es igual a tangente de 21 grados. El 20 que divide pasa multiplicando a la tangente y tenemos que la altura es igual a 20 por la tangente de 21 grados. Hacemos esta operación en la calculadora. 20 por tangente de 21, obtenemos que la altura de esta luminaria es de 7.67 metros. Esta es la altura de esta luminaria. Veamos otro ejemplo. Una escalera de 6 metros de largo está recargada en un muro. Esta forma un ángulo de 75 grados con el piso. ¿A qué altura del muro llega la escalera? Entonces tenemos la siguiente situación. Tenemos aquí el piso y aquí se encuentra el muro. Y sobre el muro, está recargada la escalera que tiene una longitud de 6 metros. Aquí nos dice que la escalera forma con el piso un ángulo de 75 grados y lo que queremos calcular es la altura a la que llega la escalera sobre el muro. Esta es la altura que queremos calcular. Nuevamente se forma un triángulo rectángulo, lo dibujamos aparte. Tenemos que la hipotenusa de este triángulo es la longitud de la escalera, 6 metros. Este ángulo es el que forma la escalera con el piso, que es de 75 grados. Y este cateto, pues, es la altura que queremos calcular. En este caso, con respecto al ángulo de 75 grados, quiero conocer el cateto opuesto y conozco la hipotenusa. La función trigonométrica que me relaciona cateto opuesto con hipotenusa es la función seno. El coseno y la tangente no me sirven, entonces voy a utilizar la función seno. Y voy a decir que el seno de 75 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, h entre 6. Vamos a despejar la altura, entonces invertimos la igualdad, h sobre 6 lo ponemos como primer miembro y seno de 75 grados como segundo miembro. Nada más invertimos la igualdad. Ahora, el 6 que divide a la h en el primer miembro pasa multiplicando al segundo miembro y nos queda que la altura es igual a 6 por el seno de 75 grados. Tomamos la calculadora y escribimos 6 por el seno de 75, le damos igual y obtenemos que la altura a la que llega la escalera es de 5.79 metros. Desde lo alto de un edificio de 125 metros de altura, se observa un camión estacionado con un ángulo de depresión de 28 grados. Calcular la distancia horizontal del edificio al camión. Entonces tenemos aquí que desde la parte más alta una persona está observando al camión. Este edificio tiene una altura de 125 metros. El ángulo de depresión con la que se observa el camión es de 28 grados, entonces trazamos la horizontal y con respecto a ella tenemos que el ángulo de depresión con la que se está observando al camión es un ángulo de 28 grados. Ahora, este ángulo que estoy marcando aquí junto con este son ángulos alternos internos entre paralelas, por lo tanto son iguales. Entonces, si este ángulo mide 28 grados, el ángulo inferior también es de 28 grados. Lo que queremos calcular es la distancia del edificio al camión en forma horizontal. Nuestra incógnita es esta distancia a la cual vamos a llamar X. Vamos a trazar este triángulo rectángulo aparte. Y de este triángulo conocemos este cateto, que es la altura del edificio, que son 125 metros. Conocemos este ángulo, que es de 28 grados.
y lo que queremos calcular es la longitud de este cateto, que es X. Con respecto al ángulo de 28 grados, conocemos el cateto opuesto y queremos conocer el cateto adyacente. La función trigonométrica que me relaciona a los dos catetos es la función tangente. Seno y coseno no me sirven, entonces diría yo que la tangente de 28 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, 125 sobre X. Voy a despejar X. Lo primero que voy a hacer es quitarla de aquí del denominador. Está dividiendo en el segundo miembro, pasa multiplicando al primer miembro y nos queda que X por tangente de 28 grados es igual a 125. Ya podemos despejar X, tangente de 28 está multiplicando, entonces esta pasa dividiendo al 125 y tenemos que X es 125 entre la tangente de 28. Usamos la calculadora y obtenemos que esta distancia es de 235.09 metros. De aquí, de la parte inferior del edificio al camión, hay 235.09 metros. Un cable de 45 metros sujeta una torre de 20 metros de altura. ¿Qué ángulo forma el cable con el suelo? Bueno, tenemos aquí la torre. Esta torre está asegurada por medio de un cable. Este cable tiene una longitud de 45 metros y la altura de esta torre es de 20 metros. Lo que queremos conocer es el ángulo que forma el cable con el piso. Queremos conocer este ángulo, el ángulo teta. Vamos a trazar este triángulo rectángulo aparte. Aquí lo tenemos, donde este lado, que es la hipotenusa, es la longitud del cable, que es de 45 metros. Este cateto es la altura de la torre, que son 20 metros. Y este es el ángulo que queremos calcular. Este es el ángulo teta. Con respecto al ángulo teta, conocemos el cateto opuesto y la hipotenusa. La función trigonométrica que me relaciona cateto opuesto con hipotenusa es la función seno. Seno cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces diríamos que el seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto, que es 20, sobre la hipotenusa, que es 45. 20 entre 45. Despejamos el ángulo teta y la función inversa del seno es el arco seno. Entonces teta va a ser igual al arco cuyo seno son 20/45, ¿sí? Aquí lo tenemos. Nos vamos a la calculadora. Como les dije al principio, ponemos shift seno, abrimos paréntesis, 20 entre 45, cerramos paréntesis, ponemos igual. Y obtenemos que el ángulo que forma el cable con el suelo es un ángulo de 26.387 grados. Si presionamos la tecla de grados, minutos y segundos, obtenemos que este ángulo es de 26 grados, 23 minutos, 16 segundos. Último problema. ¿Cuánto mide el lado de un octágono regular si su apotema mide 12 centímetros? Entonces tenemos aquí nuestro octágono. Al ser un octágono regular, todos sus lados miden lo mismo y nosotros queremos calcular cuánto mide la longitud de cualquiera de sus lados. Por ejemplo, este. Sabemos que el apotema parte del centro hacia cualquiera de los lados en forma perpendicular y este apotema tiene una longitud de 12 centímetros. Vamos a completar nuestro triángulo rectángulo trazando uno de los radios de este octágono. Va a ser necesario que calculemos cuánto mide este ángulo. Bueno, en un octágono, un ángulo central está formado por dos radios y este sería nuestro ángulo central, al cual vamos a llamar teta. Para calcular el ángulo central en un polígono, simplemente dividimos 360 grados entre el número de lados. En este caso serían 360 grados entre 8. Esto quiere decir que este ángulo mide 45 grados. 360 entre 8 es 45 grados. Entonces, si este ángulo mide 45 grados, este ángulo mide la mitad de 45 grados, que son 22.5 grados. Antes de trazar este triángulo rectángulo por aquí,
vamos a definir que X es la medida de un lado y vamos a simbolizar con la letra A minúscula la mitad de lo que mide un lado del octágono. Entonces vamos a trazar este triángulo aquí aparte y tenemos que este triángulo rectángulo, este cateto, es el apotema de este polígono y es de 12 centímetros. También sabemos que este lado es la mitad de lo que mide un lado del octágono, que lo vamos a simbolizar con la letra A minúscula. Y también sabemos que este ángulo es la mitad de teta, o sea, serían 22.5 grados. Entonces ya tenemos nuestro triángulo rectángulo. Con respecto a este ángulo, queremos conocer el cateto opuesto y conocemos el cateto adyacente. La función trigonométrica que me relaciona a los dos catetos es la función tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la tangente de 22.5 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es A, sobre cateto adyacente, que es 12. A sobre 12. Invertimos esta igualdad. A sobre 12 es igual a la tangente de 22.5 grados. Despejamos A. El 12 que divide a A pasa multiplicando a la tangente de 22.5 grados y diríamos que A es igual a 12 por la tangente de 22.5 grados. Hacemos la operación en la calculadora y obtenemos que A es de 4.97 centímetros. Pero esto es solamente la mitad de lo que mide un lado del octágono. Entonces tendríamos que X va a ser igual al doble de A. O sea, X va a ser igual a 2 por A, que son 4.97 centímetros. 2 por 4.97, obtenemos que X es igual a 9.94 centímetros. Eso es lo que mide cada uno de los lados del octágono. Bueno, con esto damos por terminado este video. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de regalarme un me gusta y de suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.